Perfecto, bien. Entonces, este grupo no tiene ninguna duda. De la bibliografía, ¿dudas? A ver, estaba buscando la bibliografía. En el Profe, grupo anterior, sí. el cuadernillo, los textos son la mayoría de los textos vamos a usar todos, ¿no? ¿O hay alguno específico que vamos a ver o no? Vos decís del cuadernillo... Virtual, entre comillas. Virtual. Porque está el cuadernillo impreso. Sí, el del año pasado. El del año pasado, sí. Uh-huh. Que en realidad no cambió nada. La profe creo que simplificó algunas cuestiones, nada más. Sí, yo el del año pasado, mis compañeros lo tienen y claro. lo pude ver así, o sea, del año pasado y es bastante parecido al que habían subido. Es igual, la profe generalmente usan los mismos textos, todo igual. Quizás reformula algunos ejercicios y ese tipo de cosas, pero bien, ahí me están preguntando, diferencia, todos los grupos, este es el tercer grupo que tengo, todos preguntaron exactamente lo mismo, la diferenciación entre asimilación funcional o de ejercicio, la generalizadora y la primera o reproductora, y la diferenciación entre la recognoscitiva. Eso, ¿no? ¿Preguntaron? Sí. A ver, porque leí en el chat, pero sí por arriba. Bien, la reproductora o funcional o de ejercicio, los tres tienen el mismo nombre, ¿sí? Eso creo que está en la página 18 de la bibliografía. La generalizadora y la recognoscitiva. ¿Cuál es la diferencia entre esos tipos de asimilación? En la bibliografía ustedes van a ver el ejemplo del chupeteo, ¿sí? La reproductora lo único que hace es ejercitar, es de ejercicio, es nada más funcional. Entonces, en la bibliografía van a ver que si a un bebé se lo pone al pecho por primera vez, o con la mamadera la primera vez, como que el chupeteo no tiene la misma calidad que después de varias prácticas, ¿sí? Y uno lo puede ver, el bebé al principio no tiene fuerza para chupar, o no encuentra el pezón, ¿sí? O no chupa bien, traga mucho aire. A medida que el bebé va, sigo admitiendo gente, a medida que el bebé va succionando y va practicando, ¿sí? Él lo va perfeccionando. Bien, eso es una asimilación puramente reproductora, funcional o de ejercicio. Tres maneras de llamar a lo mismo, ¿sí? En cambio, la generalizadora es cuando ese mismo esquema de asimilación lo utiliza en otros ámbitos o con otros objetos. Entonces, así como succiona el pecho materno, succiona la mamadera, se succiona la mano, se succiona el pie, chupa la sábana, ¿sí? Ese mismo esquema de asimilación lo generaliza, lo aplica a todo. ¿Ah? Un bebé que, por ejemplo, patalea, ¿sí? Es un ejercicio, patalear, alternando sus piecitos, patalea, patalea, ¿sí? Es un esquema de asimilación reproductor o de ejercicio funcional. Patalea, solo con la funcionalidad. Pero después vemos que lo generaliza. Y entonces, si empezó a patalear cuando le cambiaba el pañal, veo que después no solamente patalea cuando le cambió el pañal, sino que patalea cuando está en la cuna y golpetea la pared de la cuna. Y después patalea cuando está en el agua, ¿sí? Lo generaliza. Pero, ¿cuándo se transforma en algo, en una asimilación recognoscitiva? Cuando el bebé comienza a diferenciar, que no es lo mismo patalear la cuna o patalear el agua, que salpica el agua, que patalear el aire. Cuando aprende a discriminar el pecho materno o la mamadera de otras cosas que succionan, ¿sí? Entonces ahí se produce una asimilación recognoscitiva, por un reconocimiento, una diferenciación a nivel cognoscitivo de los distintos objetos. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Todo. Chupa, chupa, y cuando uno lo ve crecer, chupa algo y uno hace cara rica, hasta que le ofreces un limón. Las madres son así crueles. Y hace,
¿sí? Y entonces aprende a diferenciar después de que eso no es muy agradable chupar. ¿Ah? Hay un reconocimiento, hay un trabajo cognoscitivo en ese esquema, que chupetear, chupetear, que le permite diferenciar distintos elementos, objetos, ¿sí? Y eso le permite conocer el mundo exterior. Perfecto. Se superentendió, me alegro mucho. Otra de las cosas que me preguntaron antes que me las pregunten ustedes, y si alguna lo sabe, lo va a explicar, porque vengo hablando de las 8 de la mañana, sin mate de por medio, es esto de reacciones circulares. O sea, lo hablamos, ya me perdí. Hablábamos como con ustedes reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué diferencia hay entre una primaria, una secundaria y una terciaria? Yo para cerrar esta etapa del periodo sensorio-motor. No, no hablamos de eso, pero... Bien, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre una reacción circular primaria, secundaria y terciaria? En el otro grupo teníamos a Sara, una bebé de 4 meses. La utilizamos como modelo. Pobre Sarita. Una de las chicas estaba con su bebé, con su bebé. ¿Nadie sabe la diferencia entre primaria, secundaria y terciaria? ¿O saben y no se animan? No, yo no, a ver, estoy buscando mis apuntes a ver si lo... Sí, busquen. No, yo no lo sé. Y entonces si Oriana me pone, no, yo no lo sé, ¿por qué decíamos que estaba todo claro? Ah, pobre Oriana. Yo empiezo a indagar y se van a dar cuenta que hay cosas que lo tengo flojo. Una reacción circular primaria. Bien, diferencia entre actos reflejos y primeros hábitos. ¿Sí? Pueden buscar el cuadrito, que creo que, claro, yo lo tengo acá en el cuadernillo, de los cuadritos que subió la profe. Periodo de inteligencia sensorio-motriz que va de 0 a 2. ¿Sí? Ah, sí, las estructuras Miren, ¿cuáles cognitivas. son? Tratando de usar nuestra memoria, ¿cuáles son los periodos en los cuales Piaget divide, ¿sí?, el desarrollo cognoscitivo? ¿Cómo se llaman esos periodos? ¿Cómo se llama el primer periodo? Sensorio-motriz. ¿Por qué se llama sensorio-motriz? Es porque va desarrollando digamos, los movimientos del niño. ¿Y qué más? Bueno, ahí ya explico la parte de motriz. Los va tomando, vendría a ser. Y la parte de sensorio, ¿cómo lo explico? El título del que le puso Piaget no fue fuera de intención, desintencionado. ¿Por qué le puso periodo sensorio-motriz? ¿Es por la sensibilidad de los reflejos? No. ¿Quién más? ¿Quién dice? ¡Chachán! Periodo sensorio-motriz. ¿Qué tiene que ver con lo sensorio? ¿Qué les suena? Biología, cuatrimestre pasado. Todo lo que tenga que ver con las manos, el cuerpo. ¿Y pero qué cosa? Manos y cuerpos es muy general. Los sentidos. Los sentidos, ¿sí? Lo sensorial, los sentidos. Y que en realidad, porque aprende a través de los sentidos, que en realidad sería porque se conjuga, ¿sí?, lo sensorial, que tiene que ver con los sentidos, y lo motor, ¿sí? En un comienzo los esquemas son simples. La estructura, es decir, el patrón, el modelo, no sé cómo decirlo, el patrón que tiene la parte cognoscitiva, ¿sí?, de un sujeto, que es la estructura, ¿sí?, se comienza a conformar con esquemas que son simples, ¿sí? Son esquemas que actúan en solitario, podemos decir. El esquema de la aprehensión por un lado, el esquema de la visión, ¿sí?, el esquema de la succión, de chupar las cosas y descubrir el mundo a través de los sentidos.
pero eso también se va coordinando de manera simultánea con lo motor, ¿sí? Y esto hace que la estructura cognitiva se vaya haciendo cada vez más compleja. Piaget la describía como una espiral, ¿sí? La estructura cognitiva de un sujeto, donde pasa por momentos de equilibración y por momentos en los que se desequilibra. Y en esa espiral ascendente se va haciendo cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque esquemas que son muy simples y que actúan en solitario se van a unir a otros esquemas, ¿sí? Haciendo que los procesos de asimilación sean cada vez más complejos en sí. Y entonces va a haber una coordinación entre lo visual y lo manual, dos esquemas distintos que van a formar un nuevo esquema más complejo. Si escucho un ruido, ¿sí? Si a un bebé aplaudo detrás, va a coordinar lo auditivo con lo motor, girar la cabeza y lo visual para descubrir de dónde viene esa fuente de sonido. Todos esos esquemas que son sensorios y que son motores se van a empezar a unir, a complejizar y a formar esquemas mucho más complejos. Otra palabra, otro sinónimo no encuentro. ¿Ah? Bien, por eso se llama periodo sensorial. Profe. Una consulta, profe. Sí. Otra pregunta desde del cuadro ese que usted dice de que es las estructuras cognitivas. ¿Cuál es la diferencia entre el significado y el significante? Bien, ahora vamos a ir después a eso. Buenísimo. Esa es la otra pregunta que queda, que hizo el otro grupo. Bien, pero para llegar a eso tenemos que llegar a lo que falta después del periodo sensorio-motriz. Okay. ¿Qué viene después del sensorio-motriz? Una bisagra que yo les nombré, un eje central que va a permitir pasar después a otras cosas. ¿El lenguaje? El lenguaje. ¿Cómo? El lenguaje. No, el lenguaje es un componente más general. Termina el periodo sensorio-motriz, viene algo a los 2 años, entre el año y medio y 2. El preoperatorio. Y después viene el preoperatorio, pero entre el preoperatorio y el sensorio-motriz hay algo en el cual está incluido el lenguaje y en el cual está incluido esto del significado y significante. ¿La función simbólica? Muy bien, la función simbólica. Preoperatorio, operatorio, concreto y formal. ¿Ah? Bien. Sensorio motriz ya sabemos. Sabemos que es la utilización de lo sensitivo y lo motor. ¿Sí? Piaget lo dividió en 6 estadios. Primer estadio es el de los actos reflejos, que vimos en biología. Ese va a dar lugar a los primeros hábitos, justo estadio número 2. Y en el estadio número 2 aparecen las reacciones circulares primarias. Esto de que el bebé actúa sobre su propio cuerpo. Y ahí nos metemos en la pregunta que les hice antes. ¿Cuál es la diferencia entre reacción circular primaria, secundaria y terciaria? En que la primaria el bebé va a realizar acciones sobre su propio cuerpo. A chuparse la mano, a ver su pie, a chuparse el dedo del pie, ¿sí? Todas las acciones, que es lo que caracteriza el periodo sensorio-motor, las acciones. Las acciones van a ser sobre su propio cuerpo. Termina este periodo, ¿sí? Y aparece, ese estadio, y aparece el estadio 3. Y en el estadio 3, que es alrededor de los 4 meses, aparecen las reacciones circulares secundarias. Y veíamos a Sarita, la bebé del grupo anterior, donde lo que ella hacía era que la mamá nos decía, todo lo que está al alcance de su mano, ella lo agarra. ¿Por qué? Porque aparecen estas reacciones circulares secundarias que lo que hacen es, el bebé acciona su cuerpo sobre los objetos. Y entonces es el tiempo en que agarran las cosas, toman las cosas. Todo lo que está a su alcance va a parar a su manito.
¿sí? Claro, el subestadio 3 sería más interés por los objetos y una repetición más consciente, como decía en el video, ¿no? Exactamente, tal cual. Se va a interesar en las cosas que están a su alrededor. Deja de Alrededor. interesarse en sí mismo. O sea, empieza a buscar las cosas que están más allá del cuerpo de ella, empieza a recorrer Exactamente. Y encuentra la sabanita y va a chupar la sabanita. sonita, Va a todo. buscar los mismos esquemas. Y esos esquemas los va a aplicar ahora a los objetos. Estadio 3, estadio 4 sigue con lo mismo, estadio 5, que es a partir del año, aparecen las reacciones circulares terciarias. Y en estas terciarias ya no va a actuar su cuerpo sobre los objetos, sino que va a utilizar objetos para actuar sobre otros objetos. Y entonces yo les pregunté a los grupos anteriores, ¿qué le regalarían ustedes o qué le armarían para que juegue a un niño que tiene año y medio más o menos, que ya camina, que camina por Bloques. todos lados? Bloques. Bien, bloques. ¿Qué más? En los bloques utilizo un objeto, no tengo un bloque, pero tengo juegos de encastre, Eso, y entonces juegos de encastre. acciono de un objeto para tener otra acción sobre otro objeto. ¿Sí? Sí, hay unos que son de encastre con formas y eso. Yo tengo una. Bien, ¿qué más? Camina, porque ahí lo tengo sentado. Y yo quiero que se mueva. Voy a leer el chat por las dudas si alguna respondió. Nada, bloques me pusieron. El bebé camina y yo quiero que ande. El andador. Hay algo que les encanta a los nenes y a las nenas. La hamaca. No, pero la hamaca es su cuerpo el que está interviniendo. Juegos con pelotas. Es Sí. una reacción circular secundaria un juego con pelota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo su cuerpo sobre un objeto. Y yo necesito que sea un objeto sobre otro objeto. El andador es para caminar, así que el andador, a menos que Pelota. confundan el andador con otra cosa. ¿Muñecos pueden ser? Sí, No. objetos que estén alejados de él para que se levante a buscarlo. Ah, no, pero también puede gatear. Piensen. Le puedo armar y ellos quedan fascinados. Digo ellos para términos generales, ¿sí? Sí, sí. Es más, caminan y les encanta ver hacia atrás. Ay, yo ni me acuerdo. Tengo dos y ¿Quién no me tiene acuerdo. hijos? Yo. Tengo El dos y no me pata-pata, acuerdo. no, el pata-pata es el que es la zapatilla, el pata-pata. Eso me sirve para andar. El nene camina ya. Quiero que ande por ahí y hay algo que cuando ellos caminan... Uno les cuando yo los corría, o sea, los incentivaba a correr y, o Bueno, sea, los pero es una perseguía cosa. y eso, Yo pero quiero una reacción circular. Ahí alguien ya contestó. Quiero una reacción circular terciaria. Ya van a chusmear el chat. Y hay alguien que, Antonella, ya contestó. los autitos con cuerda y esas cosas. Tal cual, los de arrastre. Los juegos de Arrastre, sí. Yo le iba a decir le iba a dar un le atás trapito a una un juguete con una soga, iba a decir. Yo dije, no Le puede ser atás que diga una eso. toalla, le atás, no sé, un tupper, le pones Yo- un hilito. ¿A ellos les interesa el hilo? No, a ellos les fascina El arrastre. que el objeto se arrastre y esté el efecto que genera el hecho de que haya un hilo y que eso produzca un arrastre. Eso es una reacción circular terciaria, ¿sí? Porque ya no tienen interés en el hilo, tienen el interés en el otro objeto. Entonces utilizan un objeto para accionar sobre otro objeto. ¿Ah? Eso es una reacción circular terciaria. Bien. Y esto de las reacciones circulares terciarias, cuando hay una intencionalidad, ya Piaget diría ahí ya hay inteligencia. ¿Sí? Inteligencia. Si yo tengo un juguetito, arriba, mamá dejó mi juguete preferido arriba de la mesa, y esa mesa tiene un mantel, y yo no llevo el mantel,
el niño va a saber que si yo jalo del mantel, el objeto va a terminar estando más cercano a mi alcance, ¿verdad? Ahí Sí, a ya hay una ella les diferencia. encantaba tirar del mantel de la mesa, que es traerse las cosas y eso. Claro, bueno, eso es intencionalidad, es medios y fines. Para Piaget, eso ya es inteligencia. ¿Ah? Bien, termina este periodo sensorio-motriz, o sensorio-motor, o sensomotor, y arranca la función semiótica o simbólica. Y ahí aparece lo del significado y significante. ¿Y qué es esto del significado y significante? Si cuanto más se diferencie, cuanto más distinto sea el significado y el significante, mejor está establecida esa función simbólica o semiótica. La función simbólica o semiótica, como quieran llamar, se manifiesta de 5 formas. Una es el lenguaje que nombraron ustedes, ¿sí? La otra es el dibujo, la otra es el juego simbólico, la otra es la imitación diferida y la última es la imagen mental. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tengo un paquete de carilina, ¿lo ven? Bien. Hola, ¿sí? Hola. El significado es el celular. El significante y el significante diferenciado es mi paquete de carilina. ¿Por qué? Porque este paquete de carilina está representando un celular. ¿Sí? Por lo tanto, es mi significante. Significado, celular. Significante, carilina. Hola. ¿Qué estoy haciendo yo ahora en este momento? Al decir hola. Hablando. El lenguaje, usamos el lenguaje. Está bien, estoy usando el lenguaje, pero estoy en realidad jugando. Juego a que esto es un teléfono celular. Juego simbólico. ¿Sí? Agarro el paquete de carilina. Agarro los cubos estos y digo, hola. Y lo hace por imitación constante, imita todo lo que el adulto hace. Esta imitación, ¿sabes qué? Y que justamente caracteriza a este periodo, esta bisagra, ¿sí? Este cambio, es que es diferido. Porque antes, en el periodo sensorio-motriz, hay imitación, pero la imitación es directa, ¿sí? El bebé imita las muecas que el adulto le hace. Pero acá hay imitación diferida. No hay nadie con celular. Y yo tomo el cubo y digo, hola, significado, celular, significante, los cubos. Lo utilizo como si fuera un celular. Entonces, ahí si hay una diferencia entre significado, un celular, y los cubos, hay mucha diferencia, estoy en presencia de una función simbólica. Okay. ¿Sí? Ahora, para que esto se produzca, y yo diga que mi carilina es un celular, yo tengo que tener la imagen mental de lo que es un celular. Otra de las manifestaciones de la función simbólica, la imagen mental. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿se entendió lo de significante y significado? Sí. Significante el celular, significado el paquete de carilina. ¿Ah? Diferencias hay, abismales. En nada se parece mi celular al paquete de carilina. En nada se parece mi celular a estos 2 cubos. ¿Sí? Pero yo tengo que tener una imagen mental de lo que es el celular. Tengo que tener una imagen mental de lo que es una casa. ¿Para qué? Para poder dibujarla. Si yo dibujo una casa, ¿sí? Esto no se parece en nada a mi casa. Sin embargo, yo puedo representar a través del dibujo una imagen mental de una casa, aunque no se parezca en nada. Dibujo, ¿sí? Yo puedo imitar una casita. Imito una casita. ¿Tengo el modelo de una casa así? No. La estoy imitando. Imitación diferida. Yo puedo decir la palabra casa. La palabra casa, ¿te parece a una casa? No. La palabra celular,
¿Se parece a un celular? No. No. ¿Vieron que hay una gran diferencia entre significado y significante? Cuando eso se produce, aparece la función simbólica o semiótica, y eso va a permitir, esa representación, va a permitir lograr después las operaciones. Porque, ¿en qué se parece un 3? A nada, es algo abstracto. O nada, es ¿Sí? abstracto. Entonces, cuando veamos después periodo operatorio concreto y formal, vamos a ver la diferenciación entre el concreto y el formal. En el concreto para el nene tiene que ser, si yo digo 2, pienso en 2 cubos, ¿sí? Cuando se llega al periodo formal no necesito pensar en 2 cubos para pensar en el número 2, ¿sí? Entonces, la representación me va a permitir el acceso a las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Son las acciones que estaban en el periodo sensorio-motor, las acciones que logran internalizarse. Se hacen internas. ¿Sí? Bien. O sea que pasan desde en el cuadro decía que algo de las tentativas desorganizadas puede ser, profe, vacilante o algo así. ¿A dónde? En el cuadro, espera que ¿En qué? ya lo encontré. Decime. Tentativas desorganizadas y vacilantes para entender el nuevo mundo de los símbolos. Paso de acción a la operación vendría a ser esa parte. Son tentativas, es ensayo Sí. y error. ¿Sí? Ok. Si no hay ensayo y error, no hay prueba, no se descubre. ¿Ah? ¿Dónde lo leíste eso? En el cuadro. ¿En el Periodo cuadro? sí, preoperatorio, abajo de todo. Tentativas. El preoperatorio. Está bien, pero después nos vamos a meter en el preoperatorio. No nos adelantemos, ¿sí? Uh-huh. Hoy solamente sensorio motriz y función simbólica o semiótica. ¿Ah? Okay. Bien. ¿Alguna otra cosita que les haya quedado de la guía? Sergio, ¿me traes agua? Hablando de este ejemplo, ¿cuándo notamos que el nene hace el cambio después de pasar de no diferenciar el teléfono del pañuelo? ¿El cambio se nota en algún momento, profe? ¿O? Sí, sí. Lo vas a ver primero imitando en diferido. Uh-huh. ¿Sí? Cómo va pasando. Okay. Le cantas las manitos. Las manitos, ¿dónde están? Uh-huh. ¿Sí? Y el bebé lo hace y de repente descubres que lo hace solito. En ese momento cuando lo empieza a hacer solo, es en ese momento cuando empieza a trasladarse el cambio, ¿no? Ahí aparece una imitación diferida. Pensá Okay. que es paulatino el cambio, ¿sí? Uh-huh. La profe siempre dice así, es como si fuese una película, ¿sí? Sí. Nosotros lo que hacemos es tomar momentos de esa película, pero es una película, es un continuo. Para llegar a la noción de objeto permanente uno ve cosas previas hasta llegar hasta ese momento. Cuando uno ve función semiótico-simbólica, uno ve como si fuese pequeños precursores que se van dando, indicios que uno va encontrando y que te están mostrando, ¿sí?, que está entrando en una función simbólica. No es que entran de un día para el otro, ¿sí? Okay. No es como una foto instantánea, es un proceso. Gracias, profe. Profe, ¿y el lenguaje a partir del segundo estadio, entonces, arranca o...? ¿Qué estadio? El lenguaje, hay un prelenguaje. Cuando el bebé imita sonidos, sí. Ya hay un prelenguaje ahí. Cuando el bebé te señala para que vos la lleves y todavía no habla, son prelenguajes. Se lo llama protoimperativo, protodeclarativo, ¿sí? Cuando el bebé te señala para que
vos veas con él en una observación conjunta, o cuando te señala que quiere algo, en realidad, ahí ya hay una comunicación, ¿sí? Cuando el bebé imita sonidos, vocales, o empieza con el da, ¿sí? No solamente lo hace como una manera de repetir lo que uno le dice, sino también es una manera de ellos oírse, ¿sí? Y todo eso forma parte del lenguaje, es prelenguaje. ¿Ah? Uno considera que el lenguaje cuando el pibe empieza a decir palabras, no pavadas. Pavadas estoy diciendo yo ahora. Cuando empieza a decir palabras. Perfecto. Uno cuando ve en el desarrollo y ve las palabras en sí, que ya empieza a decir, o a los 2 años que empiezan a formar oraciones con 2 palabras, está bien, uno ahí ya lo diferencia más. Pero previamente hay toda una parte fonológica donde el niño juega, el bebé juega con los sonidos, y que es parte del aprendizaje del lenguaje. ¿Ah? Perfecto. Bien. ¿Algo más que quieran preguntar? O sea que en este periodo... Ay, perdón. No, seguí. Sí, no hay problema. Yo tenía una pregunta sobre la actividad que tuvimos que entregar, que teníamos fecha hasta hoy, sobre el método formalizante. ¿A qué se refiere? ¿Lo tienen? Donde teníamos que armar el glosario. Creo que método formalizante lo tienen en una... Si me dan 2 minutos, se lo juro. En la bibliografía, ¿eh? La bibliografía está. Yo lo marqué. Formalizante. Lo pregunto porque muchos no lo eligieron a ese método como para explicarlo. Creo que solamente del grupo que yo estaba lo elegí yo solo. Bueno, vos pensás lo siguiente. Piaget utiliza el método clínico, ¿sí? Él trabajaba con Binet. Binet era el que hacía pruebas estandarizadas, pruebas psicométricas, ¿sí? Entonces, lo que hacía era mediciones. Fíjate que Piaget no utiliza mediciones. El utilizar mediciones es un método formalizante, ¿sí? Medir coeficiente intelectual, medir, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y en un método formalizante vos vas a tener respuestas correctas e incorrectas. ¿Qué es lo que a él le llamó la atención a Piaget, trabajando con Binet? ¿Cómo puede ser que todos los pibes respondan a determinada edad, cometan el mismo error, ¿sí? Entonces él es el que propone otro método, que es el método clínico, que es a través de preguntas, observación, repreguntas, ¿no? El método formalizante es eso, es evaluar a través de mediciones. Pero está en el texto, pero miren que no sé dónde lo vi. Lo tienen en la bibliografía, quizás no se lo pusieron todavía al alcance de ustedes. ¿En el glosario no estaba? No. A ver. Está el método científico experimental. Y no está el formalizado. No. Yo lo vi. Yo lo que puse en ese, lo puse a analizar los problemas de la estructura formal de los conocimientos y validez de estos sistemas. Está bien.
Yo sé que ella había hecho un cuadrito, la profe. Pero bueno, más que nada es eso. Es un método que lo que hace es darle valores numéricos. O sea que a partir de esa edad ya se lo empieza a medir intelectualmente, o sea, el Sí, coeficiente. pero a cualquier edad, sí. Ok. Problemas y métodos. Ya hasta ahora estoy contracturadísima. Acá está, análisis formalización. ¿No lo tienen un cuadro que se llama Los métodos? Estoy buscando, pero yo no lo tengo ese cuadro. Mira, te muestro cómo es, fíjate si lo ves. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve. Espéreme un segundo que lo voy a buscar, que creo que lo debo Dale. tener. Ese es el último. No, ese no Ya lo bajé yo. encontré. Dice esquema, los métodos. Ahí están. Sí, yo no lo bajé a ese, profe. Ahora lo voy a bajar. Les leo lo que dice. Dice, se acude, en el análisis formalizante, se acude en auxilio de la matemática y la lógica para explicar mecanismos. ¿Sí? Matemática y lógica, es decir, ponerle números, valores a determinadas respuestas. Okay. Dice, todo sistema de acciones puede ser descrito en términos de estructuras lógicas. Ejemplo, cuando el niño actúa sobre los objetos para reunirlos en clases, seriarlos o numerarlos, cuando realiza operaciones de reunión y separación espacio-temporal, arma un rompecabezas en base a un cubo ordenado de menor a mayor. Cuando explicamos la reversibilidad operatoria como una de las 4 leyes de composición de una estructura en términos lógico-matemáticos. Es decir, es explicar ciertas acciones a través de la lógica y de la matemática, otorgándole un valor numérico, ¿sí? Distinto al análisis psicogenético que hizo Piaget y al método clínico que él utilizó. ¿Ah? Okay. Cuando ustedes después, Listo, quedó en claro. años superiores, vean test, van a ver técnicas psicométricas, ¿sí? Y va a ser un análisis, en cierta manera, un poco formalizante, pero que a ustedes les va a servir como guía, no como algo determinado. ¿Ah? Muy bien. Bien, si no quedan dudas, dejamos acá. ¿Les parece? Sí. Muy bien, perfecto. Bien. Ahora voy a buscar ese cuadro y lo voy a... Buenísimo. La próxima vemos si juntamos grupos, porque bueno, en este hubo 32, a lo mejor es junto el grupo 1 y 2, porque son menos en ese horario. ¿Ah? Bien. Nos vemos entonces el próximo lunes. Cuídese, profe, bueno. gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, gracias.